Hola y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Consejo Varón. Yo soy Oscar Bendaris, fundador y su anfitrión. Hoy tenemos otro episodio más dedicado al tema de negocios. Nuevamente en esta miniserie nos acompaña Jorge Castillote, mi invitado experto en negocios, y mi anfitrión Steven Jones. Steven, ¿cómo estás? Bien, Oscar, ¿cómo estás? Bien, aquí mira, ya cansado en el día, todo el día trabajando, pero Mm, hay que seguirle dando. ¿Y tú? sí, cansado también, También. muy cansado. Así es la vida, ¿no? Sí. Bueno, gracias a la audiencia otra vez por unirse con nosotros el día de hoy. Este sería el cuarto y último episodio de la miniserie que tenemos dedicado a lo que es el tema de negocios. La semana pasada estuvimos hablando con Jorge de cómo iniciar un negocio en otros países de dos maneras, estando tú ahí en un negocio, perdón, en un país distinto al de donde eres nativo, y de la otra manera que sería iniciando un negocio en otro país donde tú no estás presente físicamente. Entonces nos dio algunas ideas, Jorge, de lo que se puede hacer y habló un poco más de lo que fue lo que es la validación de negocios. En este último episodio de negocios estaremos hablando de cómo iniciar un negocio tú teniendo un trabajo de tiempo completo, que eso para personas como yo, Steven, inclusive Jorge también tuvo esa experiencia de pasar de tiempo completo a vivir un trabajo de negocio. Entonces, Jorge, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias por invitarme. Ok, excelente. Jorge, vamos a dar inicio. Este tema también es bastante interesante. Todos lo han sido. Pero creo que también mucho de la audiencia estaría muy interesado en ver qué pueden hacer, qué técnicas hay, qué puedes recomendarnos para hacer un negocio, iniciar un negocio sin tener que dejar el trabajo que actualmente tenemos, que es el que nos provee los ingresos necesarios para poder vivir y tener nuestros hogar y alimento y todo eso. Pero también estamos aspirando a tener un negocio. Este, ¿Qué puede hacer la gente en este aspecto? Bueno, a ver, lo primero que se debería hacer es identificar un tiempo en la semana en el que va a estar dedicado a esto. Yo diría que al menos 2 horas por semana y que sea inamovible. Es decir, Ujú. em, como comer o como dormir, o sea, es una necesidad. Eso sería lo primero, buscar en la agenda, de la forma que sea, esas 2 3 horas a la semana. Lo segundo, hablamos ya de la observación, pero básicamente identificar una necesidad y empezar el negocio de delante para atrás. O sea, desde el cliente y luego construirlo para atrás. ¿Qué significa eso? Pues, validar que existe un problema. Validar que hay una necesidad y que esa necesidad es real para una parte de la población suficientemente grande para que haya un negocio. Una vez que se valida la necesidad, tenemos que saber cuál es la solución en producto o servicio para satisfacer esa necesidad. Mm, Y eso es bueno, hay técnicas como Lean Startup, como los famosos MVPs o Minimum Viable Product, y todo aquello se puede construir de una forma muy rápida en el caso de ser un, un negocio tecnológico, pues obviamente se puede realizar todo a día de hoy online de una forma relativamente accesible. Yo recomendaría todo el movimiento que ahora se define como no code o no código, sin código, ujú. que hay muchísimas herramientas, hay muchos tutoriales, es decir, está muy disponible en las redes. Y hacer todo lo más manual posible al principio y, y conseguir conocer al cliente muy bien. Hay situaciones en las que
nosotros estamos resolviendo un problema que nos ha sucedido a nosotros. Esa situación es muy buena siempre y cuando nosotros no seamos una anécdota, sino que nosotros seamos el patrón o el estándar de un mercado, de una parte del mercado. Mm. De esa forma, nos vendrá muy natural la solución, ¿vale? Entonces, en ese caso tendríamos que pasar de mm, validar si es una anécdota o si de verdad es un patrón. No sé si esos términos son, son muy comprensibles. Sí, sí, sí. Em, en el momento, si eso sucede, si nosotros somos un patrón o un estándar dentro de un mercado más amplio, nos vendrá muy natural, porque identificamos los problemas muy fácil y por lo tanto las soluciones nos saldrán muy natural. Cuanto más lejos estemos del cliente, más difícil será desarrollar las soluciones de acuerdo a las necesidades del cliente. Por lo tanto, para cerrar esa distancia con el cliente, pues tendremos que hacer muchas observaciones, mucha investigación de mercado y muchas conversaciones con el que es nuestro cliente potencial. Y eso que hablas de hablar con el cliente, esas relaciones, ok, tienes un trabajo a tiempo completo, sales de tu trabajo, y luego vas y buscas a esas personas, ¿cómo está esta dinámica? Pues a ver, ahí está entre la técnica y el arte. Hay una técnica que se llama desarrollo de clientes, Customer Discovery, en el que lo que se trata es de validar las necesidades de tu cliente, em, evitando los sesgos cognitivos. Como todos los seres humanos tenemos sesgos y queremos que nuestra idea vaya hacia adelante. Entonces, yo siempre digo, don't fall in love with the solution, fall in love with the problem. Mm, ¿Qué significa eso? Em, Sobre todo si somos, cuando eres ingeniero nos gusta construir cosas ujú, y desarrollamos cosas que a lo mejor no están satisfaciendo una necesidad, sino ujú, simplemente está satisfaciendo nuestra propia necesidad de desarrollar cosas. Entonces, en el momento en que cambias la perspectiva de decir, me voy a enamorar del problema, voy a intentar solucionar el problema. Y la solución es un vehículo que me va a proporcionar, que me va a comunicar la necesidad con la satisfacción del cliente. Y no un fin, es un medio para satisfacer una necesidad. Entonces, en todo lo que es el Customer Discovery, hay muchísimos libros, hay muchísimos artículos. Recomiendo a Steve Blank, que es como el padre de todo este movimiento. Pero básicamente eh, hay diferentes técnicas para observar, para hablar con este tipo de personas de una forma que evitemos los sesgos y para hablar, normalmente decimos, hablar del pasado y no del futuro. Porque el pasado nos dará más los hábitos y sin embargo el futuro, normalmente somos muy generosos con el futuro como seres humanos ujú. y sin embargo la realidad está en el pasado. Un ejemplo que yo siempre digo es, si tú le preguntas a alguien que quiere ponerse en forma, ¿cuántas veces vas a ir al gimnasio la semana que viene? Pues posiblemente te diga entre 5 y 7 veces por semana, ¿no? Ujú, Ese dato no es tan fiel como si le preguntas, ¿cuántos días fuiste la semana pasada? Ujú. Porque esa es la realidad. ujú, Sí. No, es que claro, la semana pasada estaba muy ocupado. Vale, perfecto. La semana anterior. Ujú. Entonces, hay ciertas técnicas que se pueden aplicar, pero básicamente es intentar evitar todos los sesgos. Y yo siempre lo que digo es, en vez de confirmar que tu idea está bien o que tu idea es buena,
intenta hacer lo posible por testar que tu idea no es buena. Porque si tú haces todo lo posible, como el abogado del diablo, para bombardear tu idea y resulta que, que sale favorecida de todo eso, significa que es una buena idea. Mm. Un poco el pensar al revés. Sí. Mm. Yo estaba pensando en cómo empezar, por ejemplo, si alguien está cansado de su trabajo y quiere tener su propio negocio, pero no tiene ni idea de qué negocio quería abrir. Entonces, ¿cómo sería la mejor manera de usar su tiempo dedicado en la semana para encontrar un negocio que pueden abrir? A ver, hay diferentes formas y yo creo que es un músculo que es un hábito que hay que crear. Pero puedes empezar, a mí me gusta mucho una cosa que dice Jerry Seinfeld, que dice que la creatividad nace por cuando en tu vida dices, you know what really sucks. Sí. Eso ya es un inicio, es decir, todo lo que en tu alrededor dices, esto no funciona, esto no me gusta cómo funciona, esto es, pues eso está roto. Eso ya es una raíz o es un recurso muy bueno. Hay otras personas que lo que hacen es cada semana o cada cierto tiempo van anotando ideas. Mm. Dicen, voy a dedicar pues mm, mm, media hora los sábados por la mañana que tengo tiempo libre a hablar con un tipo de persona o dependiendo si eres introvertido o extrovertido, hablar sobre potenciales ideas que has ido identificando. Puedes leer, hay ciertas metodologías. Ahora no hay una que es bundling and unbundling, es decir, tú tomas una industria y la descompones en sus elementos y empiezas a ver si uno de ellos puede ser, puedes mejorarlo. Mm, Un ejemplo ok. podría ser eh, lo que me pasó a mí, ¿no? Pues em, a un cierto punto, en vez de empezar mi empresa, estaba viendo si hacer o un programa ejecutivo, una especie de MBA, que iba a formar parte de, por encima de mi otro mm, executive program. Entonces empecé bueno, qué es qué significa este executive program? ¿No? Pues tiene una parte de conocimiento, una parte de el sello, ¿no? Que te da la empresa, la entidad, tiene una parte de networking, tiene una parte de profesores o de academia y tiene una parte de trabajo en grupo, ¿vale? Eso es más o menos, si lo descompones, esas son las cosas que te da un executive program. ¿Cómo puedes eh, satisfacer esos diferentes elementos? Pues vas poniendo uno a uno. Y eso es lo Mm. que hice yo y decidí empezar un negocio, porque para la inversión que tenía que poner en este Executive Program y si lo comparaba con los elementos estos, yo eh, los podía conectar con otro tipo de actividades. El Mm. conocimiento está prácticamente todo en Internet, gratis o semi gratis, a día de hoy. Hay algo muy específico. El networking empecé a desarrollar, eh, pues a hablar con mucha gente, a ampliar mis canales de conocimiento y a perder un poco el, el miedo a hablar con la gente. El tema del sello, empecé mi propia empresa, mi propia mm, marca. Ujú. En términos de trabajo en grupo, pues
conseguir vender proyectos a clientes y poder tener un equipo. Y el entorno académico, pues empecé a contactar con mi alma mater para colaborar con ellos, que eventualmente acabó siendo un programa de innovación que hicimos juntos. Mm. Entonces, esa es otra técnica. Pero vamos, hay muchas, no me Sí, quiero sí. enrollar. Te comparto una que yo he visto en lo que es mi experiencia. Ah, gente que estaba trabajando a tiempo completo. Por ejemplo, yo estaba trabajando en lo que es la industria de manufactura de papel y anteriormente la manufactura de comidas y bebidas. Y lo que yo veía es que había ciertas personas que tenían su trabajo a tiempo completo en estas fábricas y se especializaban ellos en algo, en una máquina. Mm, Ellos aprendían una sola máquina, la aprendían a reparar, a operar, y eran máquinas en común, por ejemplo, las paletizadoras que le llaman, que son las máquinas que agarran los pallets o las tarimas y las enrollan con plástico, ah, o que ponen productos encima de estos pallets o tarimas. Y entonces, máquinas específicas para hacer una tarea, mecánicos o electrónicos que ya estaban trabajando en estas empresas, se especializaban, las conocían y después se salían de estas empresas y trabajaban como el que las arreglaba, el que arreglaba las máquinas. En lugar de hablarle a los que fabricaban la máquina, le podíamos hablar a esta claro, persona y esta persona ya era una persona que es un trabajo técnico, pero era su propia empresa y no solamente funcionaba para la empresa que ellos ya trabajaban anteriormente. O sea, el empleador que tenían pasó a ser su cliente claro. y luego de ahí también se expandían a otras áreas, obviamente, y se hacían de otros clientes. Entonces, si tú haces algo, y no tiene que ser una manufactura, puede ser algo muy sencillo. Por ejemplo, alguien en un restaurante trabajando ve que alguien trae un servicio, el que trae, por ejemplo, las toallas limpias o servilletas, o el que trae algo, pero ve que le hace falta algo que no hacen, que deberían de hacer, que quizás el restaurante terminan haciendo cada vez que entregan ese producto, lo Ujú. reciben y lo dicen, ahora lo tengo que sacar de aquí y ponerlo acá. Entonces, quizás esta persona hace un negocio donde ellos dicen, no solamente lo entrego, sino que también te lo pongo donde debe de ir. Entonces ya, como comenta Jorge, encuentras ese nicho donde puedes tú Mm, especializarte y ofrecer algo más. Mm, sí, dos comentarios a eso, Oscar. Uno em, es el tema de observación, como bien has dicho, decir, bueno, pues Ujú, estoy viendo que aquí esta necesidad que tengo la tienen otros. Y hay otro concepto que dicen que tienes que saber eh, poco de mucho y mucho de poco, que le llaman el T-shaped individual, o mm, sea, o individuos en forma de T. ¿Y qué significa? Pues que tener un conocimiento básico de ciertas mm, actividades que forman parte de un negocio, como puede ser marketing, desarrollo de negocio, operaciones, recursos humanos, etcétera. Sería la horizontal, ¿no? Y mm, luego un vertical, ¿no? Como en este caso que has dicho tú, pues esta persona que sabía, el que más sabía de esa máquina posiblemente. Entonces, ese es su nicho. Y empezar por ahí. Voy a ser el mejor de esto con conocimientos básicos de lo que significa tener un negocio. ujú, sí, Y, y prueba y error. Em, creo que ahí está, es decir, mm, ir probando ciertas cosas con un riesgo calculado y siempre con el cliente por delante. O sea, o sea, que de repente te venga una orden o un pedido o un proyecto 10 veces más grande de lo que tú puedes entregar, bendito problema. Esos son los problemas que quieres tener. No el problema de he montado una fábrica o he alquilado o he abierto una tienda, tengo todos los encargos y ahora mi problema es que no tengo clientes.
yo creo que siempre hay que ir al revés, de decir, eh, mi problema es que tengo demasiados clientes, que me están Ujú. pidiendo demasiadas cosas. Ahí es donde hay que estar, en Ujú. esa tensión que venga de ese lado, no que venga del lado de los costes. Sí, sí, Entonces, mejor tener clientes sin productos en lugar de productos sin clientes. Muy buena, sí. Steven, efectivamente. Entonces, la lección que tomamos de esta conversación, como yo lo entiendo, es, este, tiene que haber un proceso de educación, tiene que haber un proceso donde tienes que aprender el marketing, que es lo que tú le llamaste lo que dijiste que es una T, ¿no? La letra T. La horizontal es donde sabes de muchas cosas. Sabes lo que es el marketing, manejo negocio. Dime. Un poquito de muchas cosas, Sí, sí. un poquito. Entonces, no estás completamente ignorante de los temas necesarios. Am, y luego la vertical, que es donde tienes que saber el nicho, tienes que saber la parte donde eres experto, es lo que te hace el experto en Exactamente. lo que sea, o sea, Ujú. arreglando una máquina, entregando un producto de una manera que nadie más lo entrega porque tú sabes que esa es una necesidad de un cliente, de Exacto. consultor, si en el caso si tú Eso es. sabes un tema. Entonces, eso es lo que te hace experto, pero eso no es suficiente, tienes que también tener la otra. Para explicar mm, mm, la parte horizontal, tienes que tener el suficiente conocimiento para ser capaz de delegar esas actividades y saber cómo y saber identificar si está bien hecho o si no está bien hecho. Ah, Ahí me imagino yo, por ejemplo, un contador, ¿no? Tienes tu negocio, necesitas tener la contaduría del negocio, quizás tú no eres contador, pero puedes contratar a alguien o puedes pagarle a alguna empresa que te lo haga, pero tienes que saber que está esa necesidad, pues, primeramente, y tienes que saber de que lo están haciendo bien, ¿no? ujú, Sí, tienes que ser un buen auditor en Exacto, esas, ok, en esas partes, para decir, ok, bueno, está bien hecho o saber analizar una propuesta, saber ver que lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien. Pero no tienes que ser experto, efectivamente. Tu expertise tiene que ser tu nicho y ahí tienes que ser el mejor, incluso mm, no delegarlo prácticamente nunca. ujú, ajá, Es siempre tu responsabilidad. correcto, mm, correcto. Ok, entonces, este, bueno, y nuevamente quiero cerrar este episodio. Pero una vez más comentando a la audiencia lo que yo aprendí, lo que entiendo de lo que nos comentó Jorge, lo que nos compartió Jorge el día de hoy, es pues tienes que dedicarle tiempo si vas a montar un negocio y tienes un trabajo a tiempo completo, tienes que dedicar tiempo y tienes que respetar ese tiempo. Tienes que ujú. decir, ok, va a ser este día, le voy a dedicar, a Jorge comentó 2 horas, quizás quizás sí puedes dejar de ver Netflix una Correcto. hora diaria, que es lo Un que par más o de menos ve episodios. sí, la gente ve mucha televisión, entonces dejas de ver Netflix y tienes todo el tiempo que necesitas para montar un negocio. Sí. Entonces, dedicar el tiempo, aprender y todo esto se puede ir haciendo poco a poco mientras tienes un trabajo a tiempo completo y lo puedes lograr si realmente lo quieres hacer. Entonces, Y sobre todo al inicio, un poco para cerrar, es dedicarle ese tiempo, sobre todo al inicio, ponerlo en la agenda eh, y crear un negocio que sea todo bastante manual. ¿Por qué digo bastante manual? Porque tu actividad principal va a ser aprender sobre la necesidad y sobre tu cliente y cómo satisfacer esa necesidad. La parte de automatizar, la parte de desarrollar, la parte de mm, montar todo lo que es el sistema que te va a ayudar a vender, ya vendrá más adelante. Cuando lo que decíamos, el problema es que tienes tantos clientes que manualmente ya no puedes hacerlo. Ahí es el momento de automatizar, ujú, no al revés. Y ahí es el momento de invertir, porque ya, como decía Steven, hay más clientes que productos.
Ahí, Ok. En otras palabras, si quieres hacer una panadería, no compre los 10 hornos que crees que vas a ocupar. alquílalos primero. Alquílalo primero. Si no te funciona, es mínima la pérdida. Ok, Claro. sí. De eso tengo experiencia yo de primera mano. Donde monté todo un negocio y bueno, ya luego les Pero, cuento. pero es que no eres el único, Oscar. Es que no eres el único y sigue pasando por diferentes motivos. Sí, Sí. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? exacto. Jorge, agradezco mucho de tu tiempo, de tu conocimiento. Gracias por compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Todos tus conocimientos son muy valiosos. Creo que le va a funcionar muy bien a alguien. Y me gustaría escuchar a la audiencia si les han servido, si les han gustado estos temas. Déjenme un comentario, envíenme un mensaje por signo. Nuevamente les comparto el número que me pueden contactar. Es +1, es el código del país. 334-568-8845. +1-334-568-8845. Dentro de Estados Unidos no ocupan el +1, solamente para los que están fuera del país, de Estados Unidos. También se pueden juntar al grupo de Telegrama que tengo. Ahí mando información 2 veces por semana para que estén al pendiente de los episodios nuevos. Y si tienen algún comentario de algún episodio, me lo pueden dejar saber también. Quiero agradecer a todos nuevamente. Jorge, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, A Jorge. Ok, vosotros por invitarme. que estén bien y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.